Estamos decidiendo si sería mejor de pie o sentado. ¿Ustedes tanto hace? ¿No me ve abajo? ¿Es mejor así? Vamos a hacer así. Buenas tardes a todos. Es una crueldad que el título de mi charla hoy tenga la palabra que nos va en el alma, minutos después del asesinato del profesor Javier Uribe Patiño. Indignación. A él dedico esta charla. En primer lugar, tenemos que saber si la indignación puede ser una experiencia fundadora de una teoría sociojurídica. ¿Qué es una teoría? Una teoría es una reflexión mediada por una síntesis racional, históricamente construida, de especulaciones y observaciones sobre prácticas jurídicas pasadas o futuras. Una teoría sociojurídica tiene un elemento de memoria y un elemento de anticipación, sobre todo si es una teoría crítica como la que les voy a proponer. El movimiento de los indignados es un movimiento con este nombre hoy, que es de hecho un aspecto de algo mucho más amplio, porque indignación ha habido siempre y de muchas maneras, y a veces con esos términos. Hubo muchos mexicanos indignados en 2006, no se llamaron indignados, pero estaban indignados. Hay indignados en el mundo árabe. Están indignados los estudiantes de Chile, están indignados los jóvenes de los Estados Unidos a través del movimiento Occupy, están indignados los jóvenes portugueses, griegos, españoles, italianos, y ahí se llaman los indignados. Entonces hay una indignación más general de la cual tenemos este aspecto hoy de estos movimientos que surgen y que están surgiendo también en América Latina. Y por eso es importante estudiar teórica, analítica, políticamente este movimiento. ¿Qué es indignación? Indignación es una revuelta colectiva y organizada, más o menos organizada, en contra de una afronta, un estado de cosas particularmente cruel, vergonzoso, injusto. Una indignación que surge en nombre de una ética y de una política que nos obliga a pensar que ese estado de cosas debe ser erradicado, terminado, y hay que luchar en contra. O sea, la indignación tiene un elemento de revuelta, de diagnóstico radical de algo que pasa de mal en nuestras sociedades. Al mismo tiempo, indica una posibilidad de alternativa. Por veces no la formula, por veces no la conoce, pero esa posibilidad tiene que existir. Porque si la posibilidad no existe, no hay indignación, hay resignación. Y en nuestras sociedades están dispositivos muy fuertes hoy en día, intentando de producir resignación. Todo el aparato político que visa destruir la posibilidad de alternativas, todo el pensamiento único que está dominando nuestros estados, nuestras sociedades y nuestra cultura, es básicamente la idea de que de hecho no hay alternativa. Y como no hay alternativa, no es necesario el consenso de la gente.
para la gobernanza, basta la resignación. Entonces es muy importante tener siempre posible, siempre presente, la idea de la erradicación de las causas de la indignación. Hay por eso miles de indignaciones en nuestro tiempo. Estas de que vamos a hablar e intentar de teorizar tienen algunas especificidades. En primer lugar, son pacíficos los movimientos de los indignados hoy, en gran medida. Es una gran novedad. Los jóvenes del inicio del siglo XX, en Europa, por ejemplo, lanzaban bombas. Era el movimiento anarquista, tenía una dimensión, no total, pero parte de él, que era una dimensión agresiva en ese sentido. Bombas en Chicago, en Moscú, en Londres, en Lisboa, en Madrid, etc. Y no eran hechas de ninguna manera en nombre de la democracia. Al contrario, estas son pacíficas y se hace en nombre de democracia real y verdadera. Apelan a una democracia. ¿Qué es esto? Es una novedad, igualmente. Y la novedad consiste en que, a lo largo del siglo XX, la democracia entró en el imaginario del pueblo. ¿Quién pudiera imaginar que para los obreros del final del siglo XIX, los mineros acá, los indígenas, los jóvenes de Europa, podían pensar en democracia como un objetivo emancipatorio? La democracia era totalmente dominada por las élites. La gran mayoría de la población no participaba en nada, no votaba. Entonces, ahí no había siquiera la posibilidad de apelar a un ideal democrático. Aquí ahora sí se apela, pero de una manera muy especial, porque es un apelo que al mismo tiempo denuncia una mentira, que las democracias que tenemos hoy. Porque el apelo es una democracia verdadera y real. Quiere decir que las democracias que tenemos ni son reales ni son verdaderas. Son mentiras. Entonces hay en este apelo una denuncia muy fuerte que nos hace pensar. En segundo lugar, hay un rechazo de la política institucional, de toda la política institucional, de los partidos, de toda la mediación de los voceros, de todas las formas que impliquen representación. Y por veces, de alguna manera preocupante para algunos de nosotros, hay mismo un rechazo de la distinción izquierda y derecha, en el sentido que ya no vale para ellos, porque no le dice nada. Hay que utilizar eso también. Entonces sospechan de partidos, sospechan mismo de movimientos sociales y de la tradición contestataria eurocéntrica, lo que rescatan, mismo los Occupy, la tradición anarquista. Porque el anarquismo tuvo una dimensión más violenta y una dimensión totalmente pacifista. Fue la violencia que Gandhi no le gustó cuando estaba estudiando en Oxford y en Londres, cuando vino para estudiar y no le gustó. Y dice, me gusta tanto el anarquismo, pero por amor de Dios, no las bombas. Y ahí nace el gandhianismo de Lind Swaraj, publicado en 1908. Pero esa tradición anarquista que es asambleísta, de grupos de trabajo, de comisiones, de consensos, de búsqueda de consensos, ahí está toda. Y las actas de las asambleas pueden leerse y verse cómo se debate al detalle muchas cosas. En cuarto lugar, los temas centrales son los mecanismos de exclusión de nuestra sociedad, que son dos, son tres para ellos. Por un lado, la política los excluye. No se sienten representados por los políticos de ninguna manera. Por otro lado, la economía no los incluye. Hicieron todo lo que era necesario, todo lo que les dijeron para tener éxito en la vida.
Era necesario ir a la escuela, era necesario ser buen alumno, era necesario tener un diploma, era necesario tener una maestría. ¿Para qué? Para tener un empleo, seguridad y una vida buena. Al final de los cursos no hay nadie. Entonces, esta idea de que la economía no lo representa es fundamental, los excluye de una manera brutal y además rechazan también la idea que mismo si la economía los incluyera, no podría ser la economía que está dominante hoy, porque ella destruye la naturaleza, porque ella enfrenta los límites ecológicos y los viola. Ellos son muy conscientes. Todas las acampadas son de alguna manera una emergencia de lo que debía ser una sociedad limpia, amiga de la naturaleza. Entonces, hay aquí una crítica muy fuerte a estos modelos de inclusión y de exclusión. En quinto lugar, una grande fuerza, todos usan con bastante fuerza las redes sociales, para crear movilización, por supuesto. No es para sustituir la presencia real. Las calles no están llenas de iPhones y de celulares, están llenas de gente con iPhones y celulares. Pero es presencia, pero la comunicación virtual ayuda naturalmente a la comunicación presencial. Por eso están en las calles y en las plazas. ¿Y por qué en las calles y en las plazas? Porque las calles y las plazas son los únicos espacios públicos hoy en día que no están colonizados por los mercados financieros. En Europa eso es muy claro. Todos los espacios, mismo las universidades, están ya colonizadas por ese modelo político y económico que hoy domina Europa, como domina los Estados Unidos, como puede venir a dominar acá. Entonces las calles son espacios públicos subalternos, insurgentes, por así decir, que no están colonizados por los mercados financieros. Han sido muchos de ellos golpeados violentamente, sobre todo cuando sus blancos ya no son simplemente las calles, pero intentan, por ejemplo, ocupar un puerto, como pasó, por ejemplo, en Oakland, que los jóvenes fueron violentamente golpeados por la política, por la policía. Entonces, hace sentido teorizar esta indignación. Primero, desde las epistemologías del sur. Ustedes saben que es mi propuesta de trabajo, que es un intento de validar, reconocer conocimientos que surgen a partir de las luchas de los que han sufrido las injusticias seculares del colonialismo y del capitalismo. Y por eso es una perspectiva desde abajo, de conocimientos realizados y construidos en la lucha, conocimientos muchas veces de vencidos, no de vencedores, que es normalmente el conocimiento que enseñamos en la universidad. Entonces, desde estas epistemologías, solamente hace sentido hacer una teoría si esta teoría es una teoría para trabajar con ellos, para, como digo en mis textos, una teoría de retaguardia que acompañe el movimiento, que los ayude a no desistir, que los ayude a amplificar su lucha, que los ayude a no pervertir su lucha, porque cuando, por ejemplo, se muestran muy en contra las distinciones de izquierda y derecha, hay que decir que en el pasado vimos eso en Europa, con muchas malas consecuencias. Los jóvenes de 30 en Alemania también no querían distinguir entre izquierda y derecha, y fueron las fuerzas que acabaron por llenar los nazis. Entonces, hay que ver hasta qué punto debemos ayudar, facilitar desde la retaguardia de los movimientos, con sus conocimientos y con nuestros conocimientos, ecología de saber, por supuesto, podremos ayudar a evitar perversiones que pueden efectivamente existir, derivas ultraconservadoras que pueden obviamente también existir y que las hay dentro del movimiento.
Entonces, ¿cómo desde este cuadro teórico podríamos pensar una teoría sociojurídica que tenga este objetivo? En primer lugar, hay que empezar por un concepto fundamental en las epistemologías del sur, que es la sociología de las ausencias. Estos jóvenes que surgen estaban totalmente ausentes, invisibles en la sociedad. De hecho, la teoría política democrática, mismo la más democrática y crítica eurocéntrica, se nota ahora que fue siempre muy elitista. ¿Por qué? Porque se centró siempre en la idea de la sociedad civil organizada. Lo que interesa es la sociedad civil organizada, en partidos, por supuesto, en movimientos sociales también. Pero los despolitizados no interesan. Nos olvidamos que la gran mayoría de las personas en nuestros países ni es miembro de partido, ni participa en movimientos sociales. Y por eso se quedó por de fuera de las teorías. Esta invisibilidad de los despolitizados, así se consideraban, es el primero elemento que debemos traer para nuestras discusiones hoy aquí. Y vemos que ya no basta entonces hablar de partidos y de movimientos. Hay estas presencias. Las calles se llenan, no son movimientos sociales en el sentido clásico, son presencias colectivas. Entonces hay partidos, movimientos y presencias. ¿Y cómo se construye una política con base en eso? Eso es que me parece ser uno de los retos fundamentales. Pero también es importante fijarnos en el otro concepto que es la sociología de las emergencias. Estos movimientos son puntos de partida, no son puntos de llegada. Son síntomas de algo. Estamos seguros que en las calles no se puede formular una política alternativa de la cual necesitamos profundamente, pero la calle nos está diciendo que esta política terminó, no tiene legitimidad, está podrida. Y por eso tenemos que pensar que esta emergencia nos abre espacios para otras formas de formulación política. Y eso quizás es lo que nosotros tenemos que poder reflexionar un poco y ver cómo vamos avanzando. Y claro que vamos a estar siempre, para quien como yo ha trabajado con el movimiento campesino, indígena, mujeres, etcétera, urbanos, tenemos siempre que ver que cada indignación trae una dimensión de injusticia social. Y por eso cuando nosotros teorizamos, o hacemos una teoría, o buscamos teorizar un tipo de indignación, deberemos tener siempre presente que ela es parte de un conjunto mucho más amplio. Y que por eso hay otras indignaciones que se quedan ocultas, que no son realmente analizadas y discutidas. Y por eso es con esta reserva que nosotros nos vamos avanzando. Son algunas orientaciones para esta teoría que les quiero presentar. La primera es que la teoría de los indignados, esta teoría sociojurídica de la indignación, apela a un cambio civilizatorio. O sea, ustedes miran sus discursos, las palabras, todo lo que ocurre, la narratividad del movimiento de indignados, es una narratividad que muestra que un horizonte postcapitalista es lo único que puede resolver muchas de sus inquietudes. Esta sociedad de consumo, las sociedades capitalistas desiguales como son, no les sirven. Entonces, se pone aquí una idea de una alternativa civilizatoria. No es la primera vez que esta alternativa es puesta. Y aquí hay una afinidad interesante entre los estudiantes y los indígenas. El movimiento indígena está trayendo también una alternativa civilizatoria, que es el suma causa en la Constitución de Ecuador o suma camaña en de Bolivia, que es la idea de los derechos de la naturaleza y la Pachamama, cambio civilizatorio, que por su vez exige un otro pensamiento, una otra epistemología, un otro saber. Y ahí estamos, con las epistemologías del sur, de alguna manera, intentando de traer esta ecología de saberes donde los saberes producidos en la lucha son fundamentales.
Y aquí también, como decía Néstor, mi querido amigo Néstor, la idea de la traducción intercultural. Y aquí es interesante porque podemos decir que los jóvenes, sobre todo los de Europa y los de los Estados Unidos, vienen todos de la misma cultura, o sea, la presencia de otras orígenes culturales, por ejemplo, los inmigrantes en Europa, no es muy fuerte. O sea, no hay aquí tanta interculturalidad aparentemente, pero la hay. Están presentes los inmigrantes, indígenas, afrodescendientes, árabes, ahí están también. Pero mismo los jóvenes que tienen, digamos, una base en la cultura occidental, como los jóvenes americanos, no quieren la cultura dominante de estos países, porque saben que las culturas nuestras, aquí, en América Latina, en la Europa y en los Estados Unidos, tienen muchas versiones mismas. Mismo cuando no entramos con las cosmovisiones indígenas o afrodescendientes. Son muy variadas. Y el canon de nuestra política, de nuestras culturas, es un reduccionismo cruel. Nuestras universidades enseñan una pequeña parte de las cosas. Y además, porque no son descolonizadas nuestras universidades y nuestras ciencias sociales. Porque nosotros seguimos pensando que la primera universidad fue la de Bolonia, europea, cuando de hecho la primera universidad fue Timbuktu en Mali. Porque insistimos que Ibn Khaldun no es un sociólogo, antropólogo tan importante cuanto Max Weber, Kant o Durkheim en nuestros cursos. Vivió en el siglo XIV. Es la mejor análisis de todo el mundo árabe, está traducido en español. Pero dudo que esté en muchos currículos acá. Por lo menos en Europa no está. Por lo menos en Europa no está. Entonces, hay aquí realmente una búsqueda de cánones más amplios de saber. Segunda orientación. La segunda orientación es, y aquí son más posjuristas que entiendan mejor esto también, es que exige una otra jerarquía de bienes jurídicos. O sea, los bienes jurídicos, como ustedes saben, en teoría son jerarquizados. Bienes como la propiedad, como la vida, como la integridad física, etcétera, etcétera. Este movimiento apela a una prioridad total de la vida. Y apela a una prioridad total de los bienes comunes. ¿Qué son bienes comunes? Son bienes que no son ni de propiedad pública ni de propiedad privada. Son comunes. El agua, el aire, la biodiversidad, la atmósfera. Son bienes que deben ser reservados como bienes públicos, con bienes comunes. Ahí lo estábamos defendiendo y los vamos a defender en el Río +20, en junio. Porque los bienes públicos están eliminados del catálogo de las Naciones Unidas, que son totalmente dominados por el llamado capitalismo verde. Y como he dicho en otra charla, la única forma de capitalismo verde que yo conozco son los billetes de dólar, no hay otro. Entonces, hay que rescatar los bienes comunes. Y ahí, una de las últimas, la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, su trabajo sobre qué es? Sobre bienes comunes. Bienes comunes. Solamente que para ella es uso individual de bienes comunes. Nosotros que traemos la experiencia indígena sabemos que no basta el uso individual. Puede haber usos comunes. Pero esto es muy importante. Tercero, en estos bienes jurídicos, la pluralización de la propiedad. No podemos seguir con este monopolio de la propiedad privada. Por supuesto que tiene su legitimidad, que debe estar protegida, pero es una de las formas de propiedad. La Constitución de Bolivia indica 4 o 5 formas de propiedad. La propiedad privada, por supuesto, la propiedad estatal o pública, la propiedad comunal, la propiedad asociativa, la propiedad cooperativa. Esta pluralización de la propiedad, con una defensa propia de todas ellas,
Es algo que a partir de una teoría de indignación se vuelve como una de las cosas más importantes. En cuarto lugar, la reducción drástica de los derechos de propiedad intelectual. Y nunca derechos de propiedad intelectual sobre organismos vivos. También un bien común que es la información y la comunicación, que es fundamental para los movimientos. Y por eso en contra de la regulación de Internet. Por último, obviamente, un gran sentido de que realmente no hay reconocimiento de igualdad si no hay reconocimiento de la diferencia. Por eso sea la diferencia sexual, racial, étnica, cultural, etcétera, religiosa, lo que sea. Hay que vivir con esa doble articulación entre principio de igualdad y principio de reconocimiento de diferencia. Y el último punto, que es muy importante también para la teoría jurídica, es que no hay derechos disponibles de bienes insustituibles. Por ejemplo, derecho al agua. Ustedes saben cómo el Banco Mundial formula el derecho al agua, que defiende, el Banco Mundial defiende muy fuertemente el derecho al agua. Claro, el derecho al agua es un derecho individual y por eso uno puede disponer de ese derecho. Puede vender su derecho al agua, puede comprar su derecho al agua, así lo ve. Cuando los bienes no son sustituibles, el derecho es indisponible. Y es muy importante que esta teorización de derecho sea creada. Es como el derecho a la vida. No se puede disponer del derecho a la vida. Tampoco se puede disponer del derecho al voto. Si la democracia funciona, claro. Tercera orientación. Estamos en un periodo post-institucional. Las instituciones que tenemos hoy no me parece que cubran las aspiraciones de las personas. Yo no estoy hablando solamente de los indignados que se organizan, son los que quedan en las casas solidarios con los indignados que están en la calle. Y sé mucha gente hoy en día, muy solidaria con ellos. Entonces, en nuestros periódicos, todas las páginas, primeras páginas, son sobre instituciones, sean las cortes, sean los partidos, sean las convenciones, sean los parlamentos. Pero la idea que esta hiperinstitucionalización oculta una desinstitucionalización de la vida. O sea, hay simulación institucional, pero por debajo de la simulación institucional hay guerra incivil, hay criminalidad desatada, hay ilegalidades impunes. Y esto es una simulación que no escapa a los indignados. Y por eso hay que pensar que estamos en un momento donde hay mucha desinstitucionalización y que quizás necesitamos de otras instituciones. Y esta es la idea de la refundación de las instituciones. Por eso digo que esta zona de emergencia no son ellos, de modo ninguno, que pueden hacer esta refundación de las instituciones, pero apuntan a la necesidad. Refundación del Estado. Refundación de la justicia, refundación de la democracia. Como costumo decir en mis libros, si no democratizamos la democracia es un disfraz para el fascismo social. Y eso, a mi juicio, es lo que está caminando por la idea de una democracia postliberal. Que no es una democracia que se hace sin representación. No vamos a decir, como muchos piensan, que son todos leninistas y que los acampados no quieren representación, ninguna democracia representativa. Muchos lo quieren, pero no basta. Tiene que haber democracia participativa. Y los pueblos indígenas acá quieren democracia comunitaria. Por eso la Constitución de Bolivia lo dice. 3 formas de democracia: representativa, participativa y comunitaria. Entonces tenemos un periodo de transición que es complejo, porque además, sobre todo en una teoría del derecho o de la justicia, ella funciona a partir de instituciones. Es muy difícil de imaginar la política o la justicia fuera de instituciones, pero es eso que tenemos adelante. La cuarta orientación es un cuestionamiento profundo
de los criterios de legalidad y de ilegalidad. Para la teoría sociojurídica que les estoy a proponer, no hay una legalidad y una ilegalidad. Hay dos legalidades y dos ilegalidades. La legalidad y ilegalidad de los poderosos y la legalidad y la ilegalidad de los sin poder. Es un debate totalmente diferente del debate que en los años 20 dos grandes teóricos alemanes tuvieron, Hans Kelsen y Carl Schmitt. Tenían su debate sobre lo que era la legalidad. No es ese nuestro debate. Nuestro debate es sobre el poder y cómo se cría y se transforma ese poder en legalidad e ilegalidad. Entonces hay dos mundos legales que no se tocan, que es la legalidad que es impuesta y que es reconocida como siendo propia de los sin poder, de los desposeídos, de los 99%, como dicen los Occupy, y la legalidad de los 1%, que es una legalidad de otro tipo. Pero las dos legalidades no se miran una a la otra, porque hay una línea abismal que crea invisibilidad. Y el Estado sigue pensando que hay un derecho y que hay una legalidad. Pero sociológicamente hay dos legalidades. Hay dos ilegalidades. ¿Cómo se distingue? La legalidad de los poderosos tiene hoy rasgos muy interesantes. Parece que 30 años después del neoliberalismo, los poderosos no tienen tanta necesidad de ser ilegales, de actuar ilegalmente. ¿Por qué? Porque a lo largo de los 30 años tuvieron una influencia enorme en cambiar las leyes a su favor. ¿O qué es la legalidad de los poderosos? Es transformar intereses particulares en intereses generales. Tienen esa capacidad. Y entonces ustedes miran toda la legislación ambiental en los últimos 20 años, porque estamos analizando para el Río Más 20, los países cambiaron las leyes de tal manera que es cada vez más fácil para las minerías, para las madereras, de explotar sin gran cuidado, hacer concesiones. Y lo hacen legalmente, porque fueron ellos que escribieron las leyes. Esa es la gran diferencia entre el Río de 92 y el Río Más 20 de 2002. Entonces, esta es la idea de una legalidad que transforma exactamente intereses particulares en generales. Pero, cuando esto no funciona, tienen que actuar ilegalmente. Y esa ilegalidad queda en gran medida impune. Tenemos, por tanto, una ilegalidad que es impune y que se queda impune. Entonces, esta legalidad es vista hoy. Los jóvenes no se dejan cegarse por la línea abismal. Vean que del otro lado hay una legalidad y que ellos tienen otra construcción de legalidad. Su legalidad, la legalidad de los sin poder, tiene otras características. Primero, es una legalidad trivializada. O sea, una legalidad que fácilmente se viola. Ve ahora en Europa. Se roban los salarios. Se roban las pensiones, porque hay una crisis financiera. No hay una conmoción muy grande. Los periódicos no hacen grandes problemas. Es una crisis, tenemos que robar. No se dice así, claro. Tenemos que recortar las despesas sociales. No se recorta en submarinos. No se recorta en despesas militares. Se recorta en políticas sociales. Por eso los derechos sociales son derechos frágiles. Es una legalidad débil, por así decir. Por otro lado, es una legalidad que sufre de la disyuntiva entre lo que dice la ley en los libros y lo que practica la ley en la práctica. La ley en los libros es la manera como el derecho habla al poder. La ley en la práctica es la manera como el poder habla al derecho. Y esta disyuntiva es fundamental para entender exactamente cómo esta ilegalidad de los sin poder tiene esta dimensión de ser una legalidad frágil que por veces, naturalmente, obliga también a conductas ilegales. Una protesta que no está legalizada, hay ilegalidades y esas sí son punidas en general. Entonces la ilegalidad es punida.
sufre las ilegalidades de los poderosos, que son impunes y son punidos por sus propias ilegalidades. Aquí, por eso, una teoría de poder dentro del derecho y de la sociedad que tenemos que introducir de una manera muy fuerte. Esta teoría de poder es central para entender lo que pasamos. Pero la teoría sociojurídica, la indignación, crea otra cosa. Es más compleja que eso. Es que además de diferentes criterios de legalidad, tenemos un dominio que raramente aparece, que nunca es enseñado en las facultades de Derecho, por supuesto, que es lo sin ley. Además de lo legal y de lo ilegal, hay lo sin ley. Lo que está más allá de la ley y la ilegalidad. Que fue exactamente lo que pasó en las zonas coloniales. No puedo detallar, trabajé en otra charla este tema. Las zonas coloniales era prácticamente sin ley. Por eso que se decía entonces, y Pascal lo dice, después, más allá del Ecuador no hay pecados. No hay pecados porque no hay ley, claro. Sin ley. Pero eso surge hoy. ¿Qué es Guantánamo sino un dominio sin ley? ¿Y cuántos Guantánamos más existen? ¿Y cuántos Guantánamos quizás en nuestras casas? En nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros pueblos. Entonces aquí hay esta idea de sin ley, como algo que debe ser anotado, y es por eso que el sin ley y la ilegalidad son puntos de partida de esta teoría. La teoría convencional parte de la legalidad, nosotros partimos de la ilegalidad. Porque la gente sin poder, los excluidos, los marginados, encuentran el derecho y los jueces y las policías a través de ilegalidades de que son víctimas o a que son obligados. Entonces, esto para nosotros es importante de mirar estas diferentes legalidades. La quinta orientación es que esta teoría cuestiona de una manera radical los principios de unidad, autonomía y soberanía del derecho. No me voy a detallar porque es una cuestión más técnica que otra cosa, pero es muy importante que la unidad del derecho hoy en día está cuestionada de muchas formas. Algunas son hegemónicas, o sea, hay poderes fácticos hoy en nuestras sociedades que son fuentes de derecho. Nadie los eligió, pero son fuentes de derecho. Yo no voy a decir los más sinistros, criminosos. Voy a hablar del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Para todos los efectos dentro de una democracia, son poderes fácticos transnacionales, son fuentes de derecho. Y naturalmente las calles están siendo también fuentes de derecho. Hay un proyecto en Brasil muy interesante que viene de lejos, el derecho achado, hallado o encontrado en la calle. Es un proyecto de derecho desde abajo que de hecho se inspiró bastante en mi tesis de doctorado en las favelas de Río, que se llamaba el derecho de los oprimidos, el derecho de la gente que no tiene derechos, que tiene que organizar su vida al margen de la vida legal porque su comunidad es ilegal, las juntas de vecinos, cómo se resuelven los problemas, etc. Eso fue mi trabajo. Y entonces ahí se ve que esas son fuentes de derecho también, que hay que rescatar. Pero por otro lado se nota que la unidad no funciona porque cuando los sin poder hacen demandas, hoy en día en muchos de nuestros países hay una gran incertidumbre, una grande caos de la justicia. Yo los analizo en mis estudios de caso y por eso apenas los nombro. Que es, por ejemplo, la lucha de los movimientos Los Sem Terra en Brasil, que buscan muchas veces ir a la corte, defender las ocupaciones en nombre de la Constitución, y el sistema jurídico colapsa en su unidad. Una sentencia es a favor, otra es contra. Si el juez está de vacaciones, es contra. Si el juez regresó de vacaciones, es a favor. ¿Dónde está la unidad? El sistema colapsa ahí. Las luchas de nuestros hermanos de India, de Narmada, del río Narmada, lo vivieron de una manera muy intensa en las sentencias de la Corte Constitucional. Y nuestros hermanos
indígenas acá, con las Cortes Supremas, Cortes Constitucionales, mesmo las mejores, como la Corte Constitucional de Colombia. Ahí vivieron toda esa forma de contradicción. Y esa contradicción obviamente afecta a la autonomía y afecta la soberanía. No tengo que detallarlo porque no tengo tiempo para eso. La sexta orientación, y aquí es interesante mirar esto, es que ¿cuáles son las posibilidades del derecho que existe para ayudar a una teoría de indignación? Para ayudar a la resistencia contra el Estado que provoca la indignación. Uno de mis trabajos para una sociología crítica del derecho, el último capítulo se llama ¿Puede el derecho ser emancipatorio? Y en ese capítulo lo que trato es básicamente de ver cómo es posible que el derecho pueda ser apropiado por las clases populares para poder demandar, hacer sus demandas y conquistar sus derechos. Los pueblos indígenas hoy tienen alguna tradición de ese tipo de trabajo. Los sin terra también. Los indignados no creen mucho en esta posibilidad. No piensan que el derecho pueda alguna vez ser emancipatorio. Y eso es algo que una teoría de retaguardia como la que propongo tiene que ver que en otros casos, en otras instancias, ha sido posible que el derecho pueda ser utilizado de una manera progresista emancipatoria, desde que la movilización sea política y no solamente jurídica. Es eso que hace, por ejemplo, el movimiento Los Sin Terra en Brasil. Vaya a la corte, pero al mismo tiempo moviliza a la gente en la calle, presiona a los jueces y consigue por veces algunas sentencias. Y a veces, en cuanto está con los casos en la corte, comete actos ilegales. Pero hay otros dominios que nosotros también debemos atender y que deberemos estudiar, que es lo que llamamos el constitucionalismo transformador. Es lo que pasó en Bolivia, en Ecuador. Estamos en un proceso cruel, a mi juicio, de desconstitucionalización de las constituciones progresistas de Ecuador. O sea, se está deshaciendo mucho de lo que se hizo en las constituciones. Pero las constituciones son marcos fundamentales, la de Bolivia, la de Ecuador. Son procesos que vienen de movimientos populares, que por la primera vez introducen en una constitución moderna, colonial, eurocéntrica, palabras no coloniales, palabras quechuas, palabras aymaras. Esto tiene un valor simbólico tremendo. Pero claro, los más cínicos van a decir, sí, está en el papel, pero la realidad es un campo de lucha. Y esa lucha tiene que ser luchar porque las constituciones abrieron, digamos, algún campo para otras oportunidades de lucha. Finalmente, la séptima orientación es que esta teoría que les propongo es una teoría que exige un cosmopolitismo insurgente o subalterno, como llaman mis trabajos. Ustedes saben que la idea que es muy fuerte, las ideas de cosmopolitismo son muy fuertes en los movimientos sociales, sobre todo estos de indignados. Las ideas de igualdad, la idea de fraternidad, libertad, universalismo, derechos humanos, democracia, paz, son palabras constitutivas del cosmopolitismo. Pero en la práctica, el cosmopolitismo fue un instrumento de colonialismo y de capitalismo. Y es por eso que, mirado desde África, el cosmopolitismo es un tribalismo occidental. Y es por eso que hablar de cosmopolitismo o universalismo europeo es un oxímoron, a pesar de ser la idea concreta. ¿Cómo se puede decir que una cosa es universal y es europea? No pueden ser las dos. Y esta contradicción es que está a llevar a que estos jóvenes vean que esta idea de cosmopolitismo es totalmente vacía. Paz, pero ¿dónde está la paz? Democracia, ¿dónde está la democracia? Igualdad, ¿dónde está la igualdad? Y es por eso que ven que estas ideas, la globalización de alguna manera les robó el futuro que el cosmopolitismo prometía. Y para los jóvenes que son indígenas
o afrodescendientes se encuentran en una situación muy dura que hay que respetar y apoyar. Porque el colonialismo les robó el pasado y la globalización les roba el futuro. Y eso es la coyuntura en que estamos. Por eso es muy importante crear un cosmopolitismo insurgente, que es el cosmopolitismo de quien lo necesita. ¿Quién necesita de cosmopolitismo? Que es víctima de la violencia, víctima inocente de la violencia, víctima de la discriminación, víctima de la exclusión. Ese sí necesitan que esos derechos, esas ideas buenas sean realmente aplicadas. Los que son víctimas de toda la discriminación sexual, racial, étnica, cultural, por ahí. Y esa gente que tiene realmente, son los que necesitan el cosmopolitismo, los que deben llevarlo adelante, y no los que lo tienen como garantizado. Y nosotros somos muchas veces gente que tiene el cosmopolitismo como garantizado en nuestras prácticas, pero somos una isla muy pequeña y cada vez más pequeña. Y por eso es que el cosmopolitismo insurgente quiere paz, mas distingue muy bien entre la paz de los vencedores y la paz de los vencidos. Hay dos formas de paz y dos procesos de lucha por la paz. Y es por eso que la concepción que sale del cosmopolitismo insurgente es una concepción radical de derechos humanos. Hace una crítica muy fuerte a los derechos humanos convencionales y busca crear derechos humanos más robustos, más fuertes, que pueden efectivamente orientar las luchas sociales. Y eso se hace viendo cuál es la historia hegemónica de los derechos humanos. Nosotros hoy vivimos un triunfalismo de los derechos humanos que debería ser sujeto a aquello que llaman una hermenéutica de suspicacia, de sospecha. ¿Por qué toda la gente está de acuerdo con los derechos humanos? ¿Por qué? ¡Qué grande victoria fueron los derechos humanos! Es así una idea tan superior que derrotó todas las otras ideas que existían antes para hablar de emancipación, como socialismo, como revolución, como comunismo, como liberación nacional. Tantos conceptos, todos desapareceron y parece que tenemos ahora derechos humanos. ¡Qué gran triunfo! Pero los derechos humanos son parte de nuestra solución, no parte de nuestro problema. Tenemos que mirar con mucha complejidad esto, porque los derechos humanos son preciosos. Y aquellos que han vivido en dictaduras como yo, porque en mi país fue una dictadura militar, una dictadura civil hasta 74, saben muy bien el valor de los derechos civiles y políticos, mismo los mínimos, ¿no? Pero es verdad que nos queda, que debe crear alguna inquietud y cuestionamiento, porque hacer sociología o antropología es cuestionar cosas. ¿Por qué los movimientos de liberación nacional en África, todos, movimientos fuertes de liberación en contra del colonialismo, ni uno utilizó los derechos humanos como bandera? Lucharon por la liberación nacional. No necesitaron los derechos humanos. Entonces, no sabemos si somos un producto de derechos humanos o somos un mundo productor de derechos humanos. Y eso es de saber si exactamente los derechos humanos hoy vigoran en nuestras sociedades tan dominadas por el neoliberalismo es porque los derechos humanos son superiores o porque por lo contrario son inferiores en cuanto a narrativa de emancipación. Debemos luchar con lo que tenemos, por supuesto, derechos humanos. Ustedes miran en mis libros, todos capítulos sobre derechos humanos interculturales, mi trabajo, y me considero un activista de derechos humanos, pero los activistas son los que tienen que conocer mejor los límites de estos dispositivos, de estos instrumentos, porque si no lo sabemos, no sabemos orientar nuestras luchas, porque los derechos humanos están
hoy en un proceso de transformación, de radicalización, que debemos compartir, de dudar de lo existente para poder avanzar más. ¿Por qué derechos individuales apenas y no derechos colectivos? ¿Por qué derechos solamente de los humanos y no derechos de la naturaleza? Son las cuestiones que están en la agenda hoy en día para podermos avanzar con una teoría fuerte, sociojurídica de la indignación. Y mostrarmos realmente que mismo la religión va a crear un problema a los derechos humanos y que puede ser un problema y que puede ser una solución. Yo tengo un artículo, lamentablemente está solamente en inglés disponible, ustedes pueden descargarlo de la net, que se llama Si Dios fuera un activista de derechos humanos. Y ahí trabajo detalladamente cuáles son los enfrentamientos que estamos mirando en este dominio. Pero es importante mirar que en nuestras sociedades la libertad de la religión solamente es posible en un mundo sin religión. Y hay varias culturas de nuestro tiempo que no admiten que el mundo no tenga religión. Entonces hay que mirar otras maneras de integrar la religión. Y más que eso, como nos enseñan los hermanos indígenas, espiritualidad. Algo que la cultura eurocéntrica no sabe conocer. Es uno de los límites nuestros. Como tampoco sabemos pensar y sentir al mismo tiempo. Tenemos que, un gran sociólogo de Colombia escribió su libro final, fue titulado, no por él, pero por sus amigos, Sociología Sentipensante. Exactamente esto que nosotros necesitamos. Entonces, para concluir, lo que les debo decir es que en esta teoría jurídica que estoy aquí intentando a producir para ustedes y que naturalmente producido con todos los indignados donde están, saludo la llegada de colegas vuestros, lo que les quiero decir es el siguiente, es que pienso que el saber de hoy, los problemas que tenemos hoy de tantos riesgos en nuestra sociedad, que nos obliga a una transición paradigmática, nos hace interrogar nuestro tiempo de una manera radical. Pero esa radicalidad en este momento no nos permite llevar a una idea de revolución en este momento. ¿Y por qué no? Yo pienso que nuestro tiempo es un tiempo donde los riesgos están creando posibilidades muy grandes de rebelión y esas posibilidades de rebelión no están siendo aprovechadas. La teoría jurídica, esta de la indignación, no es una teoría de revolución en el sentido clásico, es una teoría de la rebelión. Y como decía en mi primera charla aquí, el objetivo de estas teorías y de mi trabajo es crear rebeldes competentes y no conformistas incompetentes. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras del doctor Boaventura de Sousa Santos. A continuación vamos a hacer una breve sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas que la amable audiencia nos ha hecho llegar. Yo se las haré leer al doctor Boaventura y él nos podrá responder. El tiempo es corto, así que iremos lo más rápido posible. ¿Cómo cambiar el pensamiento dualista por uno de diversidad de pensamiento en una sociedad con problemas
de poder generacional y de sobrepoblación. Cómo dar voz a los sin voz. Esto es nuestra lucha, o sea, lo que he dicho, mi trabajo es partir de esta premisa. La premisa dualista no es una premisa entre el cuerpo y el alma, cartesiano, que además es tenaz. Es el dualismo de los saberes, de que nosotros nos consideramos ilustrados en las universidades cuando aprendemos apenas un tipo de conocimiento, el conocimiento científico, y dejamos y producimos ignorancia sobre todos los demás. Pues es necesario realmente sobrepasar, superar esas formas de diversidad, pero ellas solo tienen una solución. Nadie puede dar voz a los sin voz. Los sin voz tienen que luchar por su voz. Nadie le puede dar. Estoy en contra de las teorías de vanguardia. Mi teoría es de retaguardia. Fue en el Foro Social Mundial que aprendí mucho de eso. Los sin voz quizás pueden tener un poco de ayuda, pero no es por la voz. Ayuda para que llegue el momento de hablar. Y saben hablar muy bien de sus cosas. Y son muy elocuentes. Nadie les dará la voz. Ellos la conquistarán. Y lo que tenemos que luchar es que la voz de unos no se transforme también en el silenciamiento de otros. Porque nuestra cultura eurocéntrica es especialista en silenciar. Lo que he llamado en mis trabajos el epistemicidio. Por favor. Miren ustedes, están con nosotros compañeros de psicología social que están, como todos nosotros, muy consternados y muy indignados, y quisieran que, acabando este acto, tuviéramos una reunión para intercambiar ideas y para tomar posturas acerca de este trágico evento. Les he pedido a los compañeros que nos permitan que el doctor Sousa desahogue algunas preguntas del auditorio e inmediatamente después les daremos la palabra para que discutamos como comunidad universitaria qué medidas debemos tomar para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, terminamos con el doctor de Sousa, terminamos las preguntas que él nos haga el favor de contestar e inmediatamente después pasaremos a discutir entre la comunidad universitaria las medidas a tomar. Gracias. Señor rector, le pido disculpa, pero terminamos ya. La elocuencia de mis respuestas no vale nada comparada con la angustia e indignación de la gente en esta escuela. Pues bien, agradecemos su asistencia, agradecemos la conferencia magistral del doctor Boaventura de Sousa Santos y a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa les damos las gracias. Muy buenas tardes. A ver, compañeros,